Buenos días, amigos de Parlen de Sports. Hoy estamos aquí en la Peña de la Esplanada. Estamos con Mateo, estamos con Kiko. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí. A ver si la lluvia nos deja hacer el evento. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta vela especial? Mira, porque el señor Mateo, como trabaja en el tema de recambio de coches, se lo comentaron y me dijo, Kiko, ¿tiramos para adelante? Digo, pues vamos para adelante. Y todo lo que saca es bueno. Esto va ligado con lo que hay en el Parque Central. Exactamente. Sí, con lo de los coches antiguos. De la exposición de coches y camiones antiguos. Sí, correcto. Y bueno, dijimos hacerlo y mira, está el club, está lleno. Sí. Por suerte nos ha salido bien. Y ahora el tiempo nos permite. Buenos días, compañero, buenos días. ¿Cuánta gente colabora o quién colabora en este evento? ¿Colaborar en qué sentido? ¿De sponsors? Sí, de sponsors. A nosaltres, l'únic que col·labora de sponsor és l'AMMA. I el Club Fem, que bueno, també ha col·laborat, i ja està. Bueno, i el dels cotxes. Anem com a les camisetes, si vas allà estan amb les camisetes d'aquestes. Explica'ns què és el Grup Fem. El Grup Fem és el... Com t'ho explico jo? Són els nanos aquests de... Bueno, el Grup Fem és un grup de nois. Club. És un club que se dediquen també al tema de la petanca, però tenen problemes psicològics, tenen problemes de mobilitat, tenen problemes... La col·laboració amb el Club Fem, amb nosaltres, jo crec que és molt important, lligat a qualsevol esport, o sigui, no només a la petanca. El que passa que crec que és molt important fer tenim tota la informació d'aquesta gent i nosaltres el que volem és ajudar a la petanca i ajudar al que és a la gent perquè pugui fer esport i puguem fer una miqueta de família, de pinya i que tot avanci i lluitem per millorar tot. O sigui, al final es tracta d'això. El Club Fem és això, és intentar que aquesta gent tingui un espai, que s'ho passin molt bé i, bueno, que crec que és important aquí a Mataró per al tema de l'esport i per al tema personal. A part entrenen aquí cada setmana, venen a entrenar aquí. Correcte. I quan em va dir la idea, ja dic, hòstia, però mira, els aquests que venen a entrenar, podrien jugar un des de nosaltres i s'ho estan passant... Clar, és una col·laboració que jo crec que és evident que es té que fer. Disfruta una barbaritat. Jo disfruto més que ell, em sembla. Veient els disfrutar, disfruto yo más que ellos. Kiko, explícanos el motivo de esta camiseta, los beneficios van a la Fundación de Lela. Sí. Explícanos un poquito. La camiseta, bueno, pues estaba trabajando, yo trabajo en el mundo del trapo y dije, tengo que hacer algo. Y mira, y tengo yo el diseñador y dije, hazme esto. Y me lo hizo. Me gustó y digo, le mandé a Mateo, digo, ¿qué Mateo? ¿Tiramos para adelante? Me dijo, tira. Y pues, bueno, lo puse en el Facebook, bueno, y él con sus contactos y, bueno, fuimos vendiendo. ¿Que al final nos hemos quedado cortos? Sí. Porque la gente no la ha pedido y ahora me la pide y ahora no tengo. Ahora la haré, pero claro. Bueno, no pasa nada. Y todo el beneficio que sacamos de las camisetas es para la causa. Yo creo que al final es decir, ostras, nosotros tenemos una labor. Una labor es intentar de ayudar a lo que es la Fundación Ela, ¿no? Estar dentro de lo que es el deporte, estar dentro de lo que es una fundación, creo que va ligado y es esencial. Y claro, pues teníamos todo. Teníamos a Kiko, que era la persona que nos podía ayudar para poder hacer, ¿no? Todo. Luego, junto con Pedro, que es el presidente del club de Maresma Classic, pues hablemos con ellos. Y sí que es verdad que nosotros siempre hacemos... A mí siempre me gusta hacer aportaciones con todo lo que con él ya había hecho alguna cosita y lo habíamos hablado. Y entonces dijimos, pues este año yo creo que tenemos que hacer algo más. No se nos tiene que ver más. Y al final yo creo que aquí ganamos todos. No, hablamos de deporte y hablamos de la Fundación Catalana de Ela, ¿no? Aquí ganamos todos. Es una alegría poder ver a unas personas y darle un día maravilloso y luego ir a otro evento que es el de Pedro junto con su familia Angie, que hacen un trabajo espectacular porque es muy difícil un evento que te vienen 300 coches clásicos, que tienes que hacer muchísimas cosas, ya lo sabemos que es muy difícil, y que podamos darle alegría a la gente que realmente... Si no somos nosotros los que meneamos estas cosas, es súper difícil poder hacerlo. Yo creo que es algo que se debería de hacer bastante más en el deporte y creo que se ve muy poco. Y en la petanca, muchísimo menos. O sea que es muy bonito. Yo la verdad es que estoy súper emocionado. Es un día muy emocionante, es estar en la pista con ellos, es vivir el momento, la felicidad, ¿no? Esa, no sé, yo...
No sé, creo que es evidente. Es muy bonito. Yo creo que es evidente que deberíamos de aportar todos para poder llegar a este momento. Creo que veo que va saliendo el sol, se van a poder reanudar las partidas. Yo creo que sí. Pues muchas gracias a los dos, vamos a seguir grabando un ratito más por aquí. Vale. Y lo dicho, muchas gracias gracias a vosotros. Gracias a vosotros por venir. Gracias a vosotros. Venir y colaborar. A todos. Esto también hace... Sí, tanto Raúl, Pez como yo y podamos estaremos. Es una gran labor. Es una gran labor. Si no fuera por todos vosotros. Porque esto lo verá mucha gente. Entonces, quiera o no, también alza todo. Sí, aquí ganamos todos, ¿no? Sí. Muy bien todos. Hay una pista, pues perderán algunos, ganarán otros, pero ganamos todos. Ganamos todo. Yo creo que esa es la frase de la mañana. Sí. Ganamos todo. Sí, señor. Sí. Ganamos todo. Bueno, pues por aquí seguimos. Y si voleu jugar la partida, podeu jugar, ¿eh? Sí. Soy muy dolente. Hola, buenos días. Pues nada, os vamos a presentar a Montse, ¿vale? Vamos a hacer una simple pregunta. Yo creo que al final el día de hoy es un día importante para nosotros, pero creo que Montse tiene algo importante que creo que la gente lo debe de saber, ¿eh? Lo debe de explicar. Yo le voy a hacer una simple pregunta. Montse es una gran jugadora de petanca, es campeona de Cataluña, o sea, estamos hablando de una persona que aparte es la petanca, ¿eh? Petanca, pero el día de hoy para ella es importante, igual que para su pareja, para Jordi, porque creo que tiene algo en común con lo que estamos haciendo hoy y es una gran labor. Yo le voy a hacer una simple pregunta. ¿Por qué el día de hoy? ¿Por qué en el torneo de ELA? Y a partir de ahí, que de su respuesta. Bueno, buenas. Yo tengo un niño con una discapacidad y para mí esto es evadirme de todo lo que es mi día a día. Y sin embargo, mi niño también juega a la petanca, le va muy bien para la motricidad y vamos, que es feliz. Bueno, al final se trata ya lo habéis visto, ¿no? El día a día no es nada fácil. Para nosotros, evidentemente, cuando estamos juntos es una alegría la petanca, pero luego detrás pues tenemos nuestros problemas, ¿no? ¿Por qué poder hacer un torneo benéfico? Pues ya vemos, ¿no? Gente joven, gente con la que realmente nunca pensaríamos que tenemos un problema, pero están. Entonces, pues es fantástico, no dudaron ni un segundo en venir al torneo y evidentemente si te pones a ver los 10 minutos ves la pasión con lo que hacen este deporte hacia estas personas. Yo nada, agradecerle a Montse siempre su buen hacer y su buena persona, que son geniales. Y nada, me alegro mucho de que esté en el torneo porque creo que se lo merece y poquito a poco iremos haciendo muchas más cosas, ¿no, Montse? ¿Te parece? Sí. Bien. Pues gracias por todo, gracias. A vosotros. Seguimos aquí en la Peña La Esplanada, el torneo por el ELA, y estamos con Delia Font. Què tal, Delia? Molt bé. Bueno. Aquí, a la primera de la temporada. Teniu un equip de petanca. Explica una mica el procés. Doncs bé, en principi tenim 2 tripletes de petanca. Vale? I com sempre fem amb tots els esports, doncs intentem vincular-nos amb un club de la ciutat. En aquesta ocasió vam parlar amb l'Esplanada, farà uns 8 anys, i de seguida ens van obrir les portes, que podíem venir entrenant aquí, ens vestim una mica també com van vestits ells, i bueno, aquí estem. I avui col·laborant. I avui col·laborant, exacte, per una causa bona. Feu algun tipus de lligueta normalment durant l'any? Nosaltres tots els esports que fem els fem amb la Federació ACEL de Barcelona. Llavors, la lliga la juguem a Barcelona. I en petanca, doncs, ara els primers 3 mesos juguem la Copa i després juguem lliga. Juguem al Campionat de Catalunya, juguem un territorial també i després cada 4 anys fem els Special Olympics. Vull dir que anem competint sempre. Tant en bàsquet com en petanca? Bàsquet, petanca, futbol, atletisme... Ara per ara estem fent tots aquests esports. Molt bé, doncs una gran labor la que feu i moltes gràcies. A vosaltres. Cogieron un tío ya en lo de casa, pero no es más. Ahí está.